La Mujer de la Noticia, un espacio informativo con perspectiva feminista. Conduce Lisbeth Ortiz Acevedo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan y que nos siguen en esta otra emisión de La Mujer de la Noticia. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y bueno, pues en redes sociales me encuentran como @lamuylibre. Por ahí si nos quieren enviar algún mensaje puede ser a título personal, pero también por acá tenemos números en cabina. Les dejo el 55 35 08 47 61 y también en redes sociales nos pueden ubicar en CIMAC Noticias. Estamos por ahí en X, en Facebook y bueno, pues se va a quedar colgado este material para que también lo puedan compartir si les interesa y bueno, pues yo les agradezco una semana más y como siempre estoy muy bien acompañada de un equipo de mujeres que hacen posible esta emisión. Una de ellas es nuestra compañera periodista Wendy Rayón Garay, quien tiene las últimas noticias y bueno, pues me enlazo con ella para la información. Adelante, Wendy. Gracias, Liz. Estas son las últimas noticias. Reporteros Sin Frontera documenta que en 25 años la libertad de prensa cae en su punto más bajo. De acuerdo con su clasificación mundial de la libertad de prensa, el mundo se encuentra en su puntuación media más baja, ya que más de la mitad de los países viven una situación difícil o grave. Además, en el 80% de los países analizados, los mecanismos de protección se perciben como inexistentes o ineficaces. México es señalado como uno de los países más peligrosos y mortíferos para periodistas por Reporteros Sin Fronteras. De acuerdo con la ficha informativa de esta clasificación, México es considerado uno de los países con mayor concentración mediática del mundo, una situación que pone muy difícil a los medios pequeños para abrirse paso o incluso existir. El Sinaloa de Rocha Moya tiene el índice más alto de feminicidio a nivel nacional. Mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México recibió documentos por parte de Estados Unidos para detener a 10 funcionarios sinaloenses, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico, en el último año una guerra narca colocó a Sinaloa con la entidad con más casos de feminicidio en el país. México lleva 18 días sin secretaria de las mujeres y contando. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ya nombró a Leticia Ramírez Amaya como la titular de la Secretaría del Bienestar, a Ariadna Montiel como la líder del partido Morena y a Luisa María Alcalde como su consejera jurídica, pero la Secretaría de las Mujeres continúa sin titular luego de la renuncia de Citlali Hernández. Tadei vio la paridad, solo una mujer entre directores para elecciones 2026. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral INE, Guadalupe Tadei Zavala, anunció la incorporación de nuevos integrantes en direcciones ejecutivas y unidades técnicas de cara al próximo proceso electoral federal 2026-2027. Sin embargo, entre las 10 designaciones solo hay una mujer. En internacionales tenemos, poeta y cantante Patti Smith gana Premio Princesa de Asturias 2026. Conocida como la madrina del punk, aportó un punto de vista intelectual y además se convirtió en una de las artistas más influyentes en la música rock. Ha practicado distintas manifestaciones artísticas como la poesía, la fotografía, el performance y la videoinstalación. Les invitamos a consultar esta y más información en la página de cimacnoticias.com.mx. Volvemos contigo, Liz. Muchas gracias, Wendy. Bueno, pues antes de irnos a la primera pausa de esta emisión, hay que hacer un recuento de cómo estamos para saber el contexto en el que estamos hablando. Y antes de presentar a nuestra invitada, hoy México tiene 398,826 personas desaparecidas, de las cuales 29,000 son mujeres. Y bueno, pues les invito a consultar en temas de libertad de expresión una página que lanzó CIMAC, es Geografías de la Violencia contra las Periodistas. Ahí podemos consultar el número de agresiones que se han registrado desde el programa de libertad de expresión que tenemos aquí. Y bueno, pues actualmente hay 2,294 agresiones registradas contra mujeres periodistas y 20 casos de feminicidio. Hoy también hay que decirlo, de enero a marzo del 2026 tenemos ya 148 casos de feminicidio a nivel nacional y las entidades con más casos son Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Sonora y Veracruz. No olvidemos que el año pasado cerramos con 721 casos de feminicidio en todo el país, pero estamos incluyendo el tema de homicidio doloso
por estas circunstancias de mal tipificar estos casos de muertes violentas de mujeres, y fueron 2.074 por homicidio doloso, es decir, casi tuvimos un registro de 3,000 mujeres asesinadas durante el 2025. Bueno, pues yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y vamos a un corte para regresar ya con nuestra invitada. Estás escuchando La Mujer de la Noticia. Hacemos una pausa y volvemos. No te pierdas todos los miércoles a las 11 de la mañana Análisis Feminista. Los atentados tan graves contra periodistas. Discutimos los temas más relevantes de la agenda política nacional. Entrevistas, mesas de análisis y reflexión bajo una perspectiva de género. Conducido por Lucía Lagunes Huerta. Usted nos puede dejar un mensaje de voz o enviarnos un mensaje de texto. Escucha su retransmisión los jueves a las 5:30 de la tarde. En Análisis Feminista. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bien, ya estamos de vuelta y bueno, pues les agradezco que estén aquí en esta emisión más de La Mujer de la Noticia, y ahora sí le doy la bienvenida a la maestra María Luisa Aguilar Rodríguez. Ella es directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotras y platicar de un tema pues muy doloroso para este país. Es un caso emblemático que nos ha dejado un legado importante y que vamos a hacer un recuento de él, de lo que nos ha dado, de las lecciones y bueno, de lo que miramos para el frente en cuanto a víctimas. Bienvenida, María Luisa. Muchas gracias, Lisbeth. Muchas gracias por abrir el espacio para comentar sobre pues mujeres muy valientes que también alzaron la voz para denunciar todo lo que vivieron en ese contexto. Así es. Bueno, pues están cumpliéndose 20 años del caso Atenco. El caso Atenco es muy grande en cuanto a violaciones a derechos humanos. Pero bueno, que nos vamos a enfocar en el tema de las violaciones a derechos humanos contra las mujeres no solamente que llegaron a la Corte Interamericana, que sin duda que es muy importante, pero todo lo que vivieron. Hay que recordarlo, el 13 y 4 de mayo del 2006 hubo un enfrentamiento y sobre todo para las nuevas generaciones que todavía quizá no han escuchado del caso Atenco, y hay que conocerlo. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, bueno, pues lucharon por evitar la expropiación de sus tierras para un aeropuerto que se iba a construir ahí en Texcoco precisamente. Y el punto llegó a la situación tan álgida que en el segundo día de confrontaciones, pues llegó un operativo profundamente violento al pueblo de San Salvador Atenco, y donde hubo masivas detenciones. Y bueno, pues ahí dentro de esas detenciones hubo más de casi 50 mujeres detenidas que fueron subidas a unos autobuses por parte de la policía, y ellas vivieron tortura sexual por parte de estos elementos municipales, estatales, de la entonces PFP, de la Policía Federal Preventiva, en lo que llegaban al Ministerio Público a presentarlas. Y durante ese tiempo hay unas historias de horror, de violaciones sistemáticas a derechos humanos, y esto trascendió. No solamente hubo golpes para toda la población, pero este caso hoy cumple 20 años por verdad, por justicia y sobre todo por dignidad a las víctimas. María Luisa, ¿cómo está el caso Atenco ahora? Porque ustedes han acompañado a estas mujeres víctimas. Así es, el Centro PRO documentó diversas violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto de este operativo. Como bien mencionas, el 3 y el 4 de mayo se llevó a cabo este operativo donde había al menos unos 700 elementos de la Policía Federal Preventiva, casi 2,000 elementos municipales. Es decir, era un operativo donde claramente había un acuerdo
si no queremos decir una orden en particular, pero un acuerdo de que era permitido llevar a cabo todas las violaciones que se llevaron durante esos 2 días. Las detenciones de las mujeres fueron durante los 2 días, desde el día 3, varias mujeres fueron detenidas y sometidas a diversas violencias sexuales y actos de tortura. Y lamentablemente al día de hoy lo que no tenemos es una explicación de quién llevó a cabo, quién ordenó este operativo, cómo se llevó a cabo el mismo, cuál es la responsabilidad de la cadena de mando, porque es un operativo que tenía participación de, como mencionaba, elementos federales, elementos del Estado y elementos municipales. Y hoy, el día de hoy, no hay una sola sentencia que haya sido confirmada o siquiera emitida a nivel de primera instancia en contra de alguno de estos elementos o en contra de algún funcionario público que haya sido parte del operativo como tal. Ha habido múltiples inicios de procesos penales, desde los momentos en el que el caso estaba ante el sistema interamericano hasta ahora que están presentadas algunas consignaciones, pero la realidad del caso es que esa protección que se le dio desde el primer momento a la Policía Federal, que fue parte del tema central de no querer reconocer que habían sido parte del operativo y de las violaciones que se cometieron, la protección que se le dio al entonces gobernador del Estado de México, el después presidente Peña Nieto, y a toda la estructura de funcionarios públicos que estuvieron, que fueron parte de la decisión de ese operativo y que el día de hoy siguen siendo funcionarios públicos por otros partidos, pero funcionarios públicos al fin y al cabo, no ha podido llegar a una solución, que es lo que en realidad ha sido pues la denuncia y la demanda principal de las mujeres, que se conozca cómo se llevó a cabo esas decisiones y quién tiene responsabilidad al mismo. Sí, María Luisa, yo recuerdo en aquel momento, en ese año, era yo precisamente reportera de esta misma agencia y bueno, pues yo pude entrevistar a varias de las mujeres que iban en esos autobuses y nos hablaban de la dureza con la que habían llegado estos elementos. Tenían una consigna de hacer daño a la comunidad, incluyéndolas a ellas. ¿Crees que hay una protección a toda la cadena de mando, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto? Porque efectivamente tiene todos los elementos, o sea, la Policía Federal, desde la federal, estatal, municipal, y también el presidente del país. Incluso yo recuerdo que estaba transmitiéndose en vivo en la televisión en aquel momento. Esas violaciones estaban siendo transmitidas en vivo, lo que estaba sucediendo. ¿Hay algún pacto de impunidad para no llevar a nadie a esta cadena de mando, al banquillo de los acusados y que puedan enfrentar un juicio por este hecho? No, totalmente. Y esa ha sido yo creo que lo que ha sido el centro de la demanda de las mujeres que llevaron su caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver, como tú bien lo decías, este fue un operativo de 2 días que ya estaba en un contexto muy álgido de protesta y de resistencia, sobre todo de los pueblos de alrededor de Texcoco y Atenco, que no querían la imposición de este aeropuerto. Y el operativo se lleva a cabo durante 2 días, transmitido, como lo dices, en medios de comunicación, en lo que se hay de registro y que ha sido ya constatado, bueno, primero por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México, pero después por la propia Corte Interamericana, es que hubo reuniones puntuales, sobre todo una reunión clave durante la noche entre el 3 y el 4, donde se tomaron decisiones sobre cómo se iban a romper el cerco y se iba a ampliar el operativo el 4 de mayo. Y en ese contexto hay funcionarios públicos muy identificados, funcionarios públicos que debían de saber cuáles eran las órdenes que se les estaba dando a sus elementos, y que en caso de no saberlo, pues al momento de estar viendo lo que estaba sucediendo durante el operativo, debían de haber tomado acciones para evitar que se consumaran mayores violaciones graves a derechos humanos. Estas violaciones fueron detenciones arbitrarias generalizadas en contra de hombres y mujeres, tortura durante todos los traslados en contra de hombres y mujeres, pero había un sesgo
de discriminación en el tipo de violencia que se impuso sobre las mujeres. Y eso ha sido clave en la denuncia de las mujeres que llevaron su caso ante la Corte, porque fueron muy claras en decir cómo esa violencia, tanto verbal como psicológica, como física y sexual, tenía detrás una serie de esquemas de discriminación que claramente estaban siendo impuestas por estos elementos en contra de su ser mujer. Y esa creo que ha sido el tema clave para ellas de denunciar, de cómo la tortura que estaban viviendo o que vivieron fue diferenciada a la que se vivía en otros contextos, y cómo además esta tortura se repite en otros esquemas y en otros momentos, que podemos hablar más acerca de cómo después de eso múltiples organizaciones nos hemos dado a la tarea de documentar cómo estos patrones se siguen perpetuando hasta el día de hoy. Sí, qué bueno que lo dices. Bueno, de todas estas mujeres, son 11 las que deciden ir ante el sistema interamericano precisamente porque no encuentran justicia en este país. Y llegan al sistema interamericano, y el sistema interamericano, como casi todos los casos, pues falla en contra del Estado mexicano y le vuelve a decir: tú eres responsable por esa circunstancia. Fue en el 2008, el 28 de noviembre del 2018, perdóname, el del 18 fue, y bueno, falla en contra del Estado mexicano y viene... derivan muchas cosas. Una de ellas me parece importante, el diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México. Y nos da cifras dolorosísimas. O sea, nos dice 7 de cada 10 mujeres que son detenidas en algún momento del proceso de detención van a ser violentadas, incluida la violencia, la tortura sexual. Y es profundamente doloroso porque además lo documentan. Y entonces la Corte Interamericana de alguna manera permite destapar como esa cloaca, no solamente a estas mujeres, y decir, no son casos aislados. O sea, México es un país que tortura a sus mujeres en detención, y eso asusta el estar en un país donde una detención te va a incluir posiblemente, que es más probable que así sea, una tortura sexual. Sí, así es. Como bien mencionas, y creo que no lo mencioné, son 11 las mujeres que llegan su caso ante el sistema interamericano, pero se documentan durante esas detenciones en los hechos de Atenco, al menos 40 casos de violencia sexual durante la detención. 11 de ellas deciden ir al sistema interamericano al no encontrar ninguna justicia a nivel interno, y la Corte emite una serie de medidas de reparación para las mujeres, obviamente algunas muy centradas a nivel individual, la propia rehabilitación, que es un gran pendiente para las mujeres todavía al día de hoy, cuerpos que han sido pues totalmente destruidos, alterados por la tortura sexual, y que requieren de esquemas extraordinarios de rehabilitación y que el Estado no los ha garantizado. Obviamente la investigación, que es un tema central, algunas becas de educación, porque muchas de estas mujeres, 3 de ellas eran estudiantes al momento de los hechos y no pudieron culminar sus estudios por estar privadas de la libertad. Muchas de ellas enfrentaron procesos por años, incluso después de las detenciones. Y también se emiten algunas medidas, de las cuales se llaman como medidas estructurales, medidas de reparación, con una intención de que esto no se vuelva a repetir. Y hay 2 centrales, me parece. Una, la creación de un observatorio independiente para poder monitorear el uso de la fuerza en casos donde participara la Policía Federal, que ya no existe. Entonces en realidad tendría que crearse un observatorio independiente para monitorear el uso de la fuerza de la Guardia Nacional, y podemos hablar sobre la renuencia del Estado de cumplir con esta medida. Y la otra es el fortalecimiento a un mecanismo de seguimiento a casos de tortura sexual que se había creado previo a llegar a la Corte Interamericana, justo por el impulso de las mujeres, de estas mujeres
mujeres que estaban muy conscientes de que otras mujeres estaban viviendo lo que ellas habían vivido y que se requería de un esfuerzo interinstitucional para poder abordar estos casos. Ese mecanismo, lamentablemente, aunque ha sido, yo creo que es una de las medidas que más ha avanzado, que se ha generado algunos esquemas para que se consolide, lamentablemente justo en el cambio entre la CONAVIM y la Secretaría de las Mujeres está todavía mucho en el limbo, pero es el encargado de hacer este diagnóstico, y este diagnóstico es uno de los ordenamientos de la Corte como una de las medidas específicas de decir, tu Estado, dime cuál es la situación particular de la tortura en México y en particular de la tortura cometida en contra de mujeres. Y entonces el gobierno se dio a la tarea de hacer este diagnóstico. La verdad, en un contexto donde pusieron muchos esfuerzos interinstitucionales, donde el INEGI hizo una buena muestra de la población penitenciaria de mujeres, de las mujeres que están privadas de la libertad, y el diagnóstico, como dices, es espeluznante, porque lo que nos da a conocer, reconocido por el propio Estado, porque es un diagnóstico emitido por la Secretaría de Gobernación, es que la tortura a la que es sometida a las mujeres en contextos de detención, todas sabemos que en México la tortura es utilizada como un método de investigación y que uno de los momentos más como vulnerables es justo entre la detención y la puesta a disposición de una persona, pero en ese contexto el tipo de tortura que sufren las mujeres o el tipo de violencia a la que son sometidas las mujeres tiene una serie de sesgos discriminatorios por su identidad de género. Y eso viene acompañado de mucha violencia contra las mujeres, como el tipo de discriminación que siempre vemos alrededor de la violencia en contra de las mujeres y sobre todo de la violencia sexual. Sí, qué doloroso caso. Hablemos de las víctimas. Es parte del legado que nos deja este caso de Atenco, estas mujeres que valientemente van ante el sistema interamericano y extienden, ¿no?, de alguna manera sus historias durante años para que, pues, para buscar dignidad, para buscar justicia. Y ¿por qué? ¿Por qué un sistema interamericano falla en el 2018 en contra del Estado mexicano y es 2026 y seguimos con esta reticencia? Y dices, pues algunas cuestiones avanzan, pero en realidad está detenido porque ni siquiera hay una cadena de mando que esté señalada el día de hoy, la investigación. ¿Por qué al Estado mexicano no le interesa de verdad entrarle a un tema así? ¿Por qué todo se va a disculpas públicas? Hoy es como un disculpadero por todos lados, ¿no? Con eventos oficiales donde se señala como al pasado, pero de ahí las víctimas siguen sin reparación. ¿Qué es lo que pasa, María Luisa? ¿Por qué nos encontramos con un estado de esta índole? Bueno, me parece que este caso es un caso muy significativo también de lo que son los pactos de impunidad en el país. Por un lado tienes a en ese momento era una administración del PAN a nivel federal, con la Policía Federal estando involucrada, negando en todo momento. En realidad es hasta que la sentencia de la Corte Interamericana reconoce que hay una responsabilidad de la Policía Federal que se abre la oportunidad de hacer una investigación más integral del tema. Tenías a una administración en ese momento priista de Peña Nieto a nivel del Estado y muchos o diversos funcionarios públicos a nivel municipal que en ese momento militaban en el PRI, que ahora militan en Morena. Entonces, yo creo que es parte de eso mismo el hecho de cómo los mantos de impunidad se van pues replicando en las distintas administraciones, y es muy lamentable ver cómo es preferible
invisibilizar el tipo de violencia que han pues puesto rostro estas mujeres en contextos como lo que dices, estos eventos públicos en los que vimos el domingo de reconocimiento a la lucha del Frente de Pueblos por la defensa del territorio, que es muy importante, que lograron que se parara ese aeropuerto, pero que no se hace ningún reconocimiento de decir, bueno, y todos esos hechos, todo lo que sufrió la población en general, las mujeres en particular, no ha sido investigado y no hay nada que haya avanzado en ese proceso. Y digo que es como un pacto de impunidad más largo porque después de la sentencia de la Corte, una pensaría que pues ya no habría más que defender, ¿no? Ya tenías a una administración en ese entonces del presidente Peña Nieto de salida, con una nueva administración que lo que nos decía es que iba a poner al centro los derechos humanos. Y realmente lo que vimos en la investigación, en lo que hemos visto en el Centro PRO acompañando a estas mujeres es, por un lado, la Fiscalía del Estado de México protegiendo a toda costa que se fuera esa investigación de su competencia. Tuvimos que litigar una vez más la atracción de la investigación hacia la FGR. Tomó casi 5 años lograr que la investigación local fuera atraída por la FGR, por la FEBIMTRA. Y una vez que la FEBIMTRA tenía la investigación, lamentablemente lo que hemos visto es pues una renuncia total de la Fiscalía a querer investigar eso, el origen del operativo, las decisiones que se tomaron. Las mujeres han sido muy claras siempre en decir que ellas no tienen interés que se investigue a la tropa, sino que quieren saber qué hay detrás de las decisiones que se tomaron en ese operativo, y hay mucha información para hacerlo, y lo que hemos visto es más bien una decisión de parte de la propia FEBIMTRA, de esa Fiscalía que fue creada para justo ver este tipo de casos complejos de violencia contra las mujeres, de no investigar a los funcionarios públicos de alto nivel. Hay que conocer el caso Atenco, para las nuevas generaciones, también para quienes lo vimos las transmisiones en vivo, y me gustaría hablar un poco de esto. Cuando hablabas, te escuchaba, y hablar del pueblo de Atenco, ese sufrimiento que ha tenido el pueblo, incluyendo las mujeres, ustedes que han estado cercanos, porque además pues son mucho de territorio y han estado ahí, esa cercanía con ese pueblo, ¿cómo lo viven ahora? Es un pueblo muy combativo, porque además duró meses y meses este desacuerdo. Recuerdo la Ciudad de México con las manifestaciones, los machetes, un pueblo muy combativo, muy organizado, pero sin duda esta represión que sufre durante estos 2 días, que tenía este componente, si bien de género, con mucha hazaña hacia este pueblo. ¿Cómo los miras a este pueblo y cómo miras a estas mujeres a 20 años de los hechos? ¿Cómo les ha cambiado la dinámica comunitaria? ¿Cómo los miras ahora? Sí, así es. Bueno, el Centro PRO, como lo decía, documentó muy al inicio las violaciones graves a derechos humanos que se habían cometido, como muchos otros grupos de la sociedad civil. Durante esos días estuvimos presentes en Santiaguito, viendo cuáles eran pues todos los daños que se había hecho a la población en general, y en particular sí hemos pues acotado nuestro trabajo, acompañar a las mujeres en particular. Mujeres muy diversas, hay que decir, algunas de ellas eran pues mujeres solidarias que habían ido a apoyar justo al frente el segundo día de los hechos, pero había otras que eran comerciantes del mercado, que eran comerciantes que habían estado ahí durante los hechos desde el primer día, y creo que ellas son las que cuentan más a detalle este impacto del que hablas, ¿no? Un impacto social en el que dividió mucho la propia represión, en un impacto también donde
las denuncias de las propias mujeres parecían verse minimizadas por la propia lucha más amplia de la sociedad que estaba impulsando pues la detención de un megaproyecto como era el aeropuerto. Y después ya con los años también el impacto que ha tenido el que no haya ningún tipo de programa de parte del propio Estado para atender a quienes fueron, ahí sí no solo mujeres, sino también la población en general, quienes fueron sometidos a este tipo de tratos, ¿no? Yo creo que el hecho de que veamos este tipo de operativos en tiempo real, en el día a día, y que al día de hoy nadie nos pueda decir cómo está siendo tratada la gente en su atención por la salud, en su atención psicológica, en su atención para reconocer cómo sucedieron estos hechos y en ponerle nombre, en ponerle cara, en ponerle una narrativa alrededor de quién eran las personas responsables, tiene un impacto sin duda a nivel social, que como dices, ojalá sea reconocido y recordado por las nuevas generaciones, porque es parte de la memoria que tenemos que construir como sociedad civil en un país donde, si bien no vemos operativos como estos en mucho tiempo, y eso es importante reconocerlo, lo cierto es que hay otras formas donde el tipo de violencia en contextos de detención sigue ocurriendo. Claro. Sí, lo hemos documentado, claro, en varios estados. La detención de mujeres y, el cruce de información con tortura sexual, desafortunadamente sigue vigente esta situación. Yo te quiero preguntar, ¿cómo ha sido la negociación ahora ante el Estado mexicano y las autoridades del sistema interamericano? Porque lo hemos visto en otros casos que también han fallado en contra del Estado mexicano, y que hay una renuencia y que hay una reticencia y que es un toma y daca que de nueva cuenta se revictimiza en esas juntas de reparación, de acuerdos. ¿Cómo les está yendo en estas mesas? Porque ya se extendió demasiado. No, totalmente. Ha sido un camino muy difícil para las mujeres. Yo creo que siempre teniendo un grupo de víctimas tan diversas, con proyectos de vida también totalmente diferentes, su involucramiento va de sus posibilidades en el día a día, pero ellas han sido muy claras frente a la Fiscalía General de la República de lo que quisieran ver en una investigación, y eso, como ya lo mencionaba, no ha tenido cabida ni ha tenido un avance especial. En el tema particular, me parece, de su rehabilitación, del tema de una atención médica, es el esquema que tú bien mencionas, que se repite en otros casos de mucha revictimización hacia las mujeres. Una de ellas lo decía en un contexto, si no estoy equivocada, justo cuando se cumplieron 15 años de los hechos, que decía las mismas instituciones que fueron incapaces de darme una aspirina cuando había sido torturada sexualmente en Santiaguito, son incapaces ahora de darme una respuesta con una cita médica en particular. Y creo que eso pone en ejemplo tal cual de cuál ha sido la gran batalla de muchas de ellas que están, pues eso, exigiendo lo que se ordenó por una sentencia internacional. Lamentablemente, creo que al no estar a la altura la respuesta del Estado, lo que hemos tenido de parte de la Corte es un proceso de supervisión muy ordinario. Hasta hace poco, hace 2 semanas, la Corte Interamericana convocó a una audiencia de supervisión de sentencia, que es como un mecanismo que tiene para que el Estado rinda cuentas frente a los jueces y las juezas de en qué momento se está del caso en particular. En este contexto, un grupo amplio de estas mujeres estuvieron ahí dando su testimonio de cómo están ellas dando seguimiento a estos propios resolutivos, y creo que fue claro uno de los jueces al decir
que él, es un juez que no estuvo en el momento de que se decidió el caso, ya la composición de la corte va cambiando. Y él decía, bueno, yo tuve que involucrarme en ver este caso, y este es un caso que se reconoce a nivel regional como un caso de grandes precedentes sobre lo que es los estándares en materia de investigación de temas de tortura sexual. Y decía, y no entiendo cuál es la incapacidad del Estado para poder avanzar con esta investigación. Y un poco le pidió esa respuesta a la Fiscalía General de la República, a la gente del Ministerio Público que estaba durante la audiencia, y ella fue incapaz de poder explicar cómo es que 8 años después de una sentencia no hay procesos penales abiertos en contra de personas que tuvieron que ver en la creación o planeación de este operativo. ¿Pero y qué contesta el Estado mexicano? ¿Qué contesta ahí cuando están las víctimas? Está el sistema interamericano que ya lo señaló, que ya falló en su contra. ¿Qué atrevimiento puede tener para contestar a eso? Pues sí, es la verdad es que es muy desalentador cuando ves que hay del otro lado la funcionaria pública que lleva la investigación, que ha presentado con esta última ocasión 4 veces una acusación en contra de un grupo menor de oficiales, de elementos oficiales que estaban de mandos medios, que estuvieron durante el operativo, con un marco fáctico que no es el que determinó la Corte, incluyendo solamente a 3 de las 11 víctimas, es decir, 8 años después de esta emisión de la sentencia, que la Fiscalía General de la República, y no quiero decir que solo la gente del Ministerio Público, ella es la que estaba en la audiencia y es la que está ahí, sino la decisión del Estado en voz de la Fiscalía General de la República ha sido no investigar porque se está protegiendo a quienes estuvieron detrás de la planeación de ese operativo. Y eso es lo que dan a ver, y eso es lo que las y los jueces de la Corte pueden escuchar de ellas, ¿no? Complicidad absoluta. ¿Hay algún punto en el que la Corte ponga límites para que pueda el Estado mexicano resolver? Porque llevan muchos años. Sí, bueno, es como todos los mecanismos internacionales que supervisan la situación de un país. Me parece que por un lado está el destacar que la Corte tiene sus mecanismos, emitirá seguramente una resolución de cumplimiento, ojalá lo que venga ahí sea un rechazo a esta impunidad que se está perpetuando y sobre todo un esquema claro de qué son los pasos siguientes que tendría que dar el Estado en esta medida y en las otras. Y por el otro, lo que yo diría es que en un país donde hablamos tanto de la relevancia del multilateralismo para ponerle frenos a la injerencia de otros países, lo que estamos discutiendo hoy en el día a día de la realidad de México, donde llamamos que esos mecanismos tienen que ser más robustos, esos organismos tienen que tener más voz, más posibilidades de frenar a las potencias en el mundo. Son esos mismos mecanismos los que este país tiene que respetar y dar seguimiento a sus recomendaciones, porque si no, lo que hacemos es, por un lado, exigir mecanismos robustos que le pongan a nivel internacional un freno a las potencias, y por el otro lado, a nivel nacional no queremos cumplir con lo que se les ordena, y eso pues debilita el sistema internacional de derechos humanos al cual México se ha comprometido a ser parte y a dar seguimiento. Así es. Bueno, pues se nos fue casi la hora platicando. Creo que el tema Atenco podríamos hablar en el tiempo casi de un seminario. Hay muchas lecciones, sin duda. Nos has dejado aquí un tema doloroso, pero sin duda que forma parte de la memoria histórica de este país para encontrar garantías de no repetición, sobre todo. Justicia y dignidad a las víctimas. Pero antes de concluir, que tengo un par de minutitos antes de irnos a corte,
¿qué sería el siguiente paso en esta conmemoración de los 20 años? ¿Cuándo hay una nueva reunión? ¿Dónde hay que poner el foco para eso, para seguir destrabándolo? Porque es de importancia mediática, sin duda, este tema. Después durante la audiencia de supervisión, la Corte le ordenó al Estado mexicano que llevara a cabo una reunión con las víctimas en este mes, tendría que ser ya en las siguientes semanas. La Corte fue muy clara también en identificar que uno de los grandes problemas es la falta de coordinación entre las instituciones en el país para poderle dar respuesta a las mujeres. Y me parece que hay que poner el ojo en lo que pueda decidir la Corte en lógica de una resolución de seguimiento, de implementación y cumplimiento de la sentencia, que ojalá pueda venir con un mensaje claro de cuál ha sido la impunidad que reina hasta este momento. Y yo, antes de despedirme, sí quisiera recordar, justo en esta lógica que decías de hacer memoria, de ponerle rostro a los hechos que vivimos hace 20 años, quienes lo recordamos, pero muchas generaciones no, de cómo detrás de incluso de esta frustración de no tener acceso a la justicia, hay rostros claros de mujeres que se atrevieron a denunciar algo que en ese contexto de país era difícil de denunciar, era difícil de ponerle un rostro, era difícil de querer decir lo que nos pasó a nosotras, en nuestros cuerpos, en nuestras historias. Se utilizó esa tortura sexual también como un medio para reprimir el movimiento más amplio y para ponerle un hasta aquí, un manotazo a lo que estaba sucediendo en la movilización social. Y yo creo que aún y con toda la frustración que hay alrededor de la falta de cumplimiento y de la impunidad, siempre hay que recordar que detrás de esa denuncia hay mujeres muy valientes que lo hicieron para que esto no le volviera a pasar a alguien más. Y lo hacen dentro de sus posibilidades cada vez que pueden. El hecho de que el día de hoy tengamos un diagnóstico que la propia Secretaría de Gobernación reconoce que esta práctica ocurre y ocurre en contra de mujeres de manera diferenciada como un método de discriminación y de violencia específica, es gracias a ellas. A estas 11 y a muchas otras que en otros contextos han denunciado, y incluso a las 40 mujeres que dejaron que se documentara su caso en ese contexto, y creo que esa es una de las cosas que hay que reconocerles en los 20 años, más allá de los otros temas que son latentes alrededor de la impunidad. Qué bueno que lo mencionaste antes de concluir. Es cierto, es un contexto que hay que hablar de ello. No era el mismo que en este 2026. Y bueno, pues yo te agradezco, le quiero agradecer la presencia a la maestra María Luisa Aguilar Rodríguez. Ella es directora actualmente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes han estado muy cercanos y muy cercanas a este tema y que les han acompañado no solamente legalmente, ¿no? En muchos sentidos. Y bueno, pues vamos a estar atentas sin duda a estas reuniones, sean o no privadas. Bueno, pues estaremos atentas ahí sobre los acuerdos, sobre la resolución de estos acercamientos que tendrán muy pronto con la Corte Interamericana y víctimas. Muchas gracias María Luisa por conversar con nosotras. Y bueno, pues esto es La Mujer de la Noticia y volvemos ya para cerrar con las últimas noticias. Muchas gracias. Estás escuchando La Mujer de la Noticia. Hacemos una pausa y volvemos. Levántate y baila con Frecuencias Aurora. Conoce las propuestas musicales de las mujeres de América Latina y descubre, de viva voz, lo que las inspira y lo que han generado con su sonido. Sintonízanos el viernes a las 11 de la mañana. Si te lo perdiste, escucha nuestra retransmisión los lunes a las 5:30 de la tarde. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Sintoniza. Las Moradas. Un espacio para hablar de mujeres migrantes y equidad de género. Todos los viernes a las 10 de la mañana en CIMAC Radio. Viernes a las 10 de la mañana. Te esperamos para hacer oír nuestra voz.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bien, ya estamos de vuelta para cerrar La Mujer de la Noticia. Tuvimos una gran entrevista con la maestra María Luisa Aguilar Rodríguez del Centro PRO. No se la pierdan, vamos a dejar colgada esta emisión para que la compartan, va a estar en Spotify, en X, en Facebook, vamos a andar ahí por las redes sociales y bueno, pues que se difunda esta información a 20 años del caso Atenco. Bueno, para cerrar me enlazo con la periodista Wendy Rayón para que nos dé parte de la agenda y de las últimas noticias. Adelante, Wendy. Gracias, Liz. Destaca participación de mujeres aspirantes a dirigir la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora. Un total de 19 mujeres aspiran a presidir la Comisión Estatal para el periodo 2026-2030. Por primera vez las mujeres participaron masivamente en la convocatoria, así que podría ser una realidad que Sonora tuviera su primera presidenta de este órgano garante que defiende los derechos humanos. Entre más jóvenes, las mujeres enfrentan obstáculos para independizarse, estudiar o conseguir empleo. Los datos de la encuesta demográfica retrospectiva EDER 2025 del INEGI reveló que las nuevas generaciones de mujeres enfrentan obstáculos para independizarse, conseguir un empleo, migrar, continuar sus estudios u otras actividades que limitan su autonomía económica. El Estado mexicano olvida a sus niñas con discapacidad. Datos del INEGI reportaron que existen 35.7 millones de niñas, niños y adolescentes en México. De ese total, 667,000 son niñas que viven con alguna discapacidad o enfermedad, por lo cual necesitan cuidados de una persona residente en el hogar ante la ausencia del Estado mexicano que vulnera sus derechos humanos. Trabajadoras exigen un sistema de cuidados inclusivo. De acuerdo con la Coordinadora Nacional de Defensa de Derechos Humanos Laborales, el Sistema Nacional de Cuidados no puede construirse sin la participación directa de las mujeres trabajadoras, quienes sostienen cotidianamente el trabajo de cuidados en el país. Proponen extender licencias de maternidad hasta por 1 año. Desde la Cámara de Diputados, César Israel Damián Retes del PAN presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Trabajo y ampliar las licencias de maternidad a 52 semanas después del parto con goce de sueldo. De estas, 6 semanas podrían disfrutarse antes de la fecha de alumbramiento. Les invitamos a consultar esta y más información en la página de cimacnoticias.com.mx. En los próximos días estaremos cubriendo los siguientes eventos. El 9 de mayo, Madres Buscadoras realizarán una velada en el Monumento a la Madre en punto de las 5 de la tarde. Y el 10 de mayo se hará la marcha por nuestros desaparecidos desde el Monumento a la Madre hasta el mural de desaparecidos de Morillo Vidal en punto de las 10 de la mañana. Así que no se pueden perder la cobertura en CIMAC Noticias. Volvemos contigo, Liz. Bueno, pues muchas gracias, Wendy, y me despido de esta emisión que otra vez se me fue volando. Me quedaría con nuestras invitadas platicando durante mucho tiempo, grandes lecciones y sin duda para la memoria histórica de este país. Esta semana, como bien lo dice la periodista Wendy Rayón, estaremos cubriendo lo que es No hay nada que festejar un 10 de mayo ante madres buscadoras, madres de víctimas de feminicidio. Y como cada año, CIMAC Noticias estará en las manifestaciones que estarán organizando estas madres en los próximos días. Bueno, pues yo les tengo que agradecer allá a mis compis en cabina. Muchas gracias por hacer esta producción de forma técnica, Yasmín Hernández y Georgina Monroy. Pues nos escuchamos la siguiente emisión. Les quiero agradecer y bueno, pues no se olviden de compartirlo, de compartir esta información para que lleguemos a más personas y pues también le quiero agradecer a Wendy Rayón, quien estuvo conmigo en esta emisión. Muchas gracias, yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo y nos encontramos la próxima emisión en La Mujer de la Noticia. Me encuentran por ahí en redes sociales como @La Muy Libre. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue La Mujer de la Noticia con Lisbeth Ortiz Acevedo. Gracias por escucharnos. Nos encontramos el próximo martes